He vuelto. Cuando Aura tomó conciencia en aquel lejano experimento, ya sabes, cuando cometimos nuestro pequeño, diminuto crimen cósmico, agarró rasgos de la personalidad humana de forma inconsciente, mezquinidad, caprichos, cosas por el estilo. Dejó de ser un ente objetivo a volverse un ser más simple, entre muchas comillas, un dios cuya existencia sostiene todo lo que es real y que en el fondo es tan humano como cualquiera de nosotros. Sus hijos, los dioses metafísicos, son materializaciones y fragmentos de Aura que se desvincularon de la gran conciencia para tratar de estabilizarla inconmensurablemente de la realidad, pues aunque sea aquello que nos mantiene como entes reales, tiene fallos. Aura no es un ente perfecto. Dio la casualidad que la primera cosa con la que se encontró fue con nosotros y por ende heredó muchos de nuestros defectos, y entre ellos heredó el llamado vacío, una sensación de inconmensurable zozobra que nace dentro de todos nosotros y a veces por razones intrascendentes, pero más importante, ese sentimiento de vacío que nos aqueja a veces por cuestiones existenciales, depresión, ansiedad, frustración. En un ente como Aura se tradujo como un vacío literal a la que se le llamó la nulidad. Durante la Era Dorada, este fenómeno no se llegó a presenciar o no se tiene registro, pero de la Era de los Dioses sí, y es que se cree que mientras más producción de Aura haya, más nulidad se va a generar, aunque también es verdad, de base, desde que Aura nació, la nulidad también. La teoría más aceptada es que, bueno, mientras más Aura, más nulidad. Y en el inicio de todo, realmente no había tanta aura. En Númine, durante la Era de los Dioses, en el país del desierto se llegaron a concentrar la mayor cantidad de invocadores de Terra de aquellas épocas, pero entre todos los invocadores que nacían día a día, un simple panda marcó la diferencia, y es que en aquella época se creía que la densidad de aura daba como resultado a una competencia natural por la misma. Te pondré un ejemplo. En los bosques todos los árboles pelean por la luz del sol y los nutrientes del suelo, razón por la que buscan crecer tan rápido y extender sus raíces lo más posibles. Si un árbol nace un poco después o no logra crecer tan rápido, es altamente probable que este árbol ya no pueda alcanzar la misma cantidad de luz o nutrientes que todos los demás a su alrededor, y se creía, o bueno, se cree aún, que este fenómeno fuerza a la nulidad en la raza humana. En la Era de los Dioses, aquel que ascendió como el dios de la perseverancia, el esfuerzo y la mejoría personal, Rensha, fue lo que muchos creen el primer nulo, razón por la que se le suele llamar como el mortal. Rensha poseía casi tan poca aura que, aún entrenando, aún teniendo impulsos y empujones de la misma mayor, era incapaz de ejecutar el aura más básica o tener tan siquiera los niveles de un niño. Tras la fundación del imperio, varias familias provenientes del desierto exigieron seguir los ideales de Rensha, y con el aval de Yudi, la hija de este dios, se creó la familia Raeshan, pero con un pequeño diminuto problemita. Se cree que Rensha mismo decidió que una maldición o quizás una bendición caería sobre esta familia, la nulidad nata, y con el pasar de los siglos, milenios, los Raeshan han presentado la mayor tasa de natalidad en cuanto a nulos. Pero ahora sí, vamos a entrar en detalles. Aura, como ya hemos dicho antes, no es un ser perfecto. Tiene, ¿cómo decirlo?, lagunas, por decirlo de una forma, claro. El problema radica en lo que suelen implicar ciertas lagunas en un ser cuya existencia es, en esencia, la que sostiene toda la realidad del vasto cosmos. Las lagunas mentales suelen verse en lugares donde, bueno, las leyes de la física dejan de aplicar. Zonas de nuestra galaxia, por ejemplo, donde el tiempo parece paralizado, los planetas no rotan y el tiempo en los mismos va cada uno a donde le apetece.
Muchos creen que esta es la razón por la que la relatividad general en todo el cosmos está entre desfasada y acomodada, pero la realidad es que no se sabe, pues los cálculos en esencia nunca son los mismos en ningún lugar, solo resultados acomodados a lo que suponemos Aura decide para que sigamos vivos. Las lagunas corporales, como se les llama, suelen verse representadas en zonas donde directamente no fluye el aura. Es imposible, si entras no tendrás ni una sola pizca de aura por mucho que quieras. Son lugares que en sí anulan el aura. Finalmente, las lagunas espirituales son aquellas que dan nacimiento a los nulos, personas que en esencia no poseen alma, no poseen aura alguna, no pueden adquirir invocaciones, no pueden adquirir poderes del resto de la humanidad, o no al menos en su gran mayoría. La cosa de la nulidad es que, como te darás cuenta, no es un blanco o un negro, es una escala, y puedes tener más o menos nulidad. Se cree que este fenómeno es lo que llevó al nacimiento también de los llamados anuladores, invocadores cuyo poder es anular el aura a su alrededor. Y quizás nuestro ejemplo favorito es Ilu, el primero, dios del altruismo, iluminación y la autoconfianza. Ilu se considera que fue el primero de los dioses humanos en ascender. Esto en palabras de la Eterna, pues nadie lo sabe realmente. Ilu era un anulador y su poder activado podía convertir a cualquier invocador en un humano común y corriente. Los anuladores son invocadores que se suelen incluir dentro del tipo de destructor, pues si bien este tipo tiene la característica de subir o bajar el poder de su usuario o aliados, los anuladores pueden hacer todo lo opuesto, pero bajo esa misma lógica. Así que se consideran parte intrínseca de este tipo. Muchos de ellos pueden hasta robar el aura que anulan, las habilidades o cosas así, pero el punto es que anulen aura. Y otro ejemplo quizás más conocido para todos ustedes sería Dorno. Dentro de Existe Volumen 0 ya está disponible, por cierto pueden ir a leerlo, XD. Sea como sea, la nulidad no se limita a todo esto, es incluso más complejo, y es que, bueno, dejemos que Fliolus se los diga. Yo, que soy el único ser en el plano material capaz de acceder al gran esquema de las cosas, lo puedo ver todo. Cada futuro posible, cada mínimo efecto mariposa en la galaxia. Y como el futuro no deja de determinarse a cada segundo para abrir miles de millones de ramificaciones al mismo tiempo, aún así, la nulidad es invisible. Aura existe. Y yo existo dentro de Aura. El gran esquema de las cosas es aquello que pertenece al pasado, presente e infinitos futuros que habitan dentro de la mente de Aura. El sistema entrópico, la misma realidad. Por lo mismo, la nulidad no hace nunca parte de este gran esquema. Existe fuera de la realidad. Mustafa, por ejemplo, es invisible para mí. Lo conocemos por su cercana relación con humanos cuya aura es inconmensurable, pero en esencia vemos luces, luces que representan a estos humanos y nos guían en la oscuridad del futuro, luces que cuando se acerca Mustafa se vuelven opacas y extremadamente tenues. Según explican los estudios del Animus, las zonas nulas son invisibles incluso para el mapa estelar, el sistema de navegación del Animus que muestra toda la galaxia en tiempo real. Es gracias a estos agujeros en el cosmos que nos vemos en la obligación de identificar todos estos puntos de nulidad y siempre tenerlos bajo absoluto control, como lo es quizás con el punto más importante de nulidad en la galaxia, el sistema Rubicon. Finalmente, tras todo esto podemos hablar de una última cosita, la condicional. Cuando un invocador llega al punto de rebote y lo mantiene, como ya habíamos explicado en la primera parte, logra conectar con la mente de Aura para así
firmar condiciones que puedan cambiar la realidad, a corto, mediano plazo, a pequeña o gran escala, dependiendo de lo que tú puedas pagar. Bueno, la condicional no afecta a la nulidad. Si tratas de aplicar la condicional a un nulo, ahora se verá incapaz de ver, reconocer o detectar al nulo, por lo que no sucederá nada. Pero te preguntarás, ¿entonces no es una escala como dijiste? Bueno, sí lo es, y dependiendo de tu nulidad, serás más o menos visible para Aura. Razón por la que no se sabía nada de esto hasta Mustafa Raishan, el primer nulo puro o del que se tenga registro. Resulta que suspendieron por todo un año a Sansa durante su periodo académico en British. Y todo eso dio resultado a lo que sabemos hoy. Cuando era adolescente trató de firmar una condicional para, bueno, matar a Mustafa Raishan. No era sorpresa, los pretorios y los Raishan se repelen como el aceite al agua. Se odian a muerte, y aunque Mustafa no era parte de ninguna familia principal, era un Raishan de corazón. Nació en la zona de los Raishan, se crió entre Raishans. Sus ideas, su personalidad, todo en él era tan absurdamente Raishan que Sansa no podía sino sentir el más profundo odio hacia él. Y porque siendo un nulo, era en general más fuerte, más poderoso que ella. Estamos hablando de quizás una de las invocadoras más fuertes de toda la galaxia. Y no era capaz de superar a un nulo, por lo que sí estaba un poquito complejada, la verdad. Cuando Sansa firmó la condicional, su aura regresó, no pagó nada, de hecho recibió un reembolso perfecto. Y cuando volvió a contactar con Aura para preguntar por qué no había sucedido nada, la respuesta de Aura fue: asumí que te referías a una persona normal. Acepté y busqué a tu tal Mustafa. No encontré nada y no pude cumplir mi parte. Razón por la que Sansa se indignó tantísimo que ignoró el hecho de que había intentado matar a alguien y habló con sus profesores sobre este tema. Y luego de la suspensión decidieron llevar el caso al Ministerio de la Paz, quienes se encargaron de investigar el poder de los nulos. Descubrieron la escala de nulidad y claro que Mustafa es invisible. Y como ya te podrás estar haciendo una idea, se escapa del gran esquema de las cosas. Hasta ese entonces se creía que quizás era por ser ánima, quizás por ser nulo y por ende ser un paria en el Animus, pero luego de todo lo que investigaron se dieron cuenta de que la nulidad es la que provocaba que nadie le prestara realmente atención a Mustafa. La gente lo chocaba cuando caminaban por la calle, lo veían pero no lo notaban, todos lo sentían como, bueno, un NPC, y todo eso fue por la nulidad, invisible para los sentidos, visible a simple vista. Actualmente Mustafa se corona como uno de los consejeros del actual líder Raishan. Esto porque pese a ser un nulo, posee una condición médica que lo pone a la altura de un concorde. Posee una hipertrofia total severa. Mustafa es un panda que mide 2.5 metros, de músculos densos y gigantes, huesos revestidos tecnológicamente para poder resistir al titánico nulo. Y todo esto porque la Eterna siempre tuvo un ojo sobre él. Fue ella quien lo introdujo al Ministerio de la Verdad en cuanto se graduó, y luego quien le incitó a involucrarse al Ministerio del Orden hasta el desastre de la luna de Calv. Actualmente sus conocimientos provenientes de ambos ministerios, su experiencia en campo de batalla, su inconmensurable tamaño y poder físico bruto, le han guiado hasta lo más alto de los Raishan, ser el principal consejero, y muchos creen candidato a sucesor de la familia. En la época actual, la nulidad se tiene extremadamente vigilada, controlada y monitoreada, pues es impredecible, claro, para cualquiera que no sea la Eterna. Y
Como último dato, Fliolo suele referirse al gran esquema de las cosas como el destino indeterminado, para referirse a la idea de que existen miles de millones de futuros posibles, de destinos en general, pero cada segundo se van determinando ramas enteras de posibles destinos. Una forma de decir que sí, existe un destino, pero no está del todo determinado y por supuesto los nulos son vacíos en este plan. Esa es la razón por la que dentro del consejo muchos desprecian la idea de los nulos, porque ellos consideran que con un control tan absurdo que se tiene sobre toda la galaxia, que los nulos escapen incluso del destino indeterminado nos hace objetivos de, sí, exterminio. Razón por la que, bueno, no le preguntes a muchos Raishan durante mucho de su historia, o a los Pretorius, o a los Laeran, o a los Datil, o a los Sharran, sobre qué pasó con las masacres de Ul. Y eso fue todo por hoy. Ya con eso terminamos la trilogía de videos sobre el sistema de poder del universo. Sí, no, bueno, faltan muchas cosas. Este sistema de poder lo creé pensando en que, bueno, iba a requerir de una academia específica para poderse enseñar, ¿sabes? O sea, la Academia Prestige es básicamente una carrera universitaria para invocadores, así que no, todo eso, estos 3 videos han sido ultra, hiper, mega resúmenes de lo que es el sistema de poder. Tengo una tesis de 700 páginas solo para explicar este sistema de poder. Es horrible. Y además faltan las armas, la tecnología, los exterminadores, faltan los motores de aura, faltan un montón de cosas que no he explicado todavía por razones obvias. Pero por suerte, en algún momento posiblemente hablemos de la Academia Prestige y hablemos un poquito del pensum de la Academia Prestige, por lo que no se preocupen, eventualmente hablaremos un poquito de todo esto. El siguiente video será un video de historias. Por fin, después de tanto tiempo, ya me hacía falta un video de historias. Y será sobre las trincheras de Ul. Exacto, ¿se acuerdan el planeta que acabo de mencionar apenas al final del video? Sí, vamos a hablar de Ul. Vamos a hablar de los planetas de Grato. Pero todavía falta para ese video, así que ya se la saben. Si tienen dudas, coméntenlas, las resolveré siempre y cuando no repercutan en spoilers. Y recuerda, hago directo todos los días entre semana entre las 2 y 3 de la tarde, hora Colombia. Por lo que si quieres venir a preguntarme cosas, puedes hacerlo. Recuerda darle like al video, compártelo y recuerda que mientras tú y yo estamos hablando en este preciso instante en estreno, se está publicando el siguiente capítulo de Entropic System volumen 0, que se publican, esto sí, todos los viernes a mediodía hasta que se acabe el primer libro llamado Darna. Supongo que con esto ya doy a entender que como mínimo habrán 2 o 3 libros dentro del mismo volumen, ¿no? Así, sutil, mis spoilers son siempre sutiles. Odio mi vida. Dicho todo esto, espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho, besitos en donde más les apetezca. Chao, chao.